En nombre de AFP Habitat y Pauta, les damos una cordial bienvenida a este conversatorio que hoy aborda el tema Desafíos en el mercado laboral, las claves para lograr la inclusión. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Comenzamos este conversatorio en nombre de Pauta y AFP Habitat. Les doy esta cordial bienvenida a esta conversación donde abordaremos, como escuchaban en la presentación, los desafíos en el mercado laboral, las claves para lograr la inclusión. Recuerden que tendrán la oportunidad de participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Hay que mencionar, por ejemplo, que nos puedes enviar tus preguntas al WhatsApp más 569-992-209-38, más 569-992-209-38. Para tener esta conversación tengo que comenzar por presentar nuestros panelistas y comienzo por Ramón Rodríguez, gerente general de Trabajando.com. Ramón, bienvenido. Gerardo, muy buenos días a ti y a todo el panel. Bueno, seguimos presentando el panel. Carolina Molinar, economista, investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la UDP. ¿Cómo estás, Carolina? Buen día. Hola, muy bien, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y José Antonio Alonso, presidente de la Red de Empresas Inclusivas de Sofofa. ¿Cómo estás, José Antonio? ¿Qué tal, Gerardo? Muchas gracias. Y por último, Carlos Román, director ejecutivo de Senior Lab de la Universidad Católica. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantados de aceptarla porque es un tema relevante hablar de la inclusión laboral. Vamos a dar un dato de contexto para comenzar a conocer sus opiniones al respecto. La encuesta nacional de empleo del INE durante el trimestre móvil abril-junio del 2023 se ubicó en un 8,5%. Mañana se obtiene en los nuevos datos frescos. Anotó la octava alza consecutiva en comparación al periodo del año anterior y la cifra significó un aumento de un 0,7% porcentuales de alza en 12 meses. Aquí vamos a hablar de las personas desocupadas, los grupos que se han visto más afectados, por supuesto, y cómo podemos mejorar la inclusión. Comenzamos a revisar brevemente una pequeña opinión de cada uno de ustedes de su primera mirada. A todo esto comienzo con Ramón Rodríguez. Bueno, a propósito de los números que pensamos que mañana publique el INE, la oferta en el último trimestre ha seguido cayendo. Entonces, al menos desde Trabajando.com no vemos que los números vayan a mejorar. Hay más gente buscando trabajo, entonces eso influye. Hay que entender que la tasa de desocupación influye mucho. Las personas que están entrando al mercado laboral, y vemos que también hay muchas más personas entrando al mercado laboral en la medición que va a entregar mañana el INE. Entonces eso obviamente trae desafíos a una economía que está comprimida, a un mercado en general global que está comprimido, lo que hace que podamos tratar temas y ver de qué forma podemos acelerar este mercado laboral, de qué forma podemos flexibilizar este mercado laboral para que esas personas encuentren el trabajo que necesitan. Carolina Molinar, economista investigadora del Observatorio de Contexto Económico de la UDP. ¿Tu primera mirada con respecto a cómo está esto de la inclusión y el mercado laboral? Mi primera mirada con respecto a los datos que muestra el INE, ¿cierto?, es que realmente refleja el periodo de contracción económica que estamos viendo como país. Tenemos un mercado laboral que está deteriorado, que se coincide con la baja de la actividad que vimos en este primer semestre del año 2023 y que por lo tanto esperamos que, si es que este segundo semestre, ¿cierto?, se da este proceso de recuperación en la economía, hayan ajustes positivos en el mercado laboral, pero que ocurran de manera paulatina. Tu mirada, Carlos Román, director ejecutivo de Senior Lab UC. Bueno, complementando quizás la mirada de mis colegas, mis compañeros, cuando uno le pregunta a las personas mayores, que es el área donde nosotros trabajamos, por qué deciden seguir trabajando, la principal razón es necesidad económica. Entonces también ahí los datos son bastante preocupantes porque hay una necesidad de las personas mayores de seguir desempeñándose en algún espacio laboral. Y eso obviamente repercute en insatisfacción, en la sensación que tienen de no sentirse útiles para esta sociedad que no lo incorpora al mercado laboral. Entonces desde allí es nuestra preocupación y estamos haciendo algunas acciones que seguramente vamos a conversar durante el panel de hoy. José Antonio Alonso, presidente de la Red de Empresas Inclusivas Sofofa, ¿cuál es su primer resumen, su introducción a esta materia que nos convoca hoy? Bueno, no me sorprende. La realidad es que nosotros todavía estamos viviendo efectos post-pandémicos en términos de la economía. Me parece que obviamente que la oferta laboral se va a ver afectada desde el punto de vista de, en la medida en que Chile pueda retomar crecimiento, productividad, inversión. Y para eso las condiciones para la inversión tienen que estar obviamente puestas sobre la mesa para efectos de que también esa oferta se robustezca.
Nosotros específicamente desde lo que es la REIN, SOFOFA, estamos trabajando para las personas con discapacidad, que si vemos un mercado laboral resentido, las personas con discapacidad más resentidas ven sus oportunidades de poder ingresar o mantenerse. Por lo tanto, es un doble efecto que de alguna manera sufren considerando que tienen gaps que son mucho más grandes. Bueno, vamos a hablar de esos grupos, los que han postergado siempre o son los que primero se resienten, los adultos mayores, los jóvenes, las personas con algún tipo de discapacidad. Según el informe de Zoom de género del desempleo femenino, en el informe laboral con enfoque de género de la UCEP, UDP y Chile Mujeres, hay una fuerte alza del desempleo femenino desde el 8,7 al 9,5%, es decir, un incremento de 0,8 puntos porcentuales con respecto a la medición anterior. La creación del empleo femenino también se sigue desacelerando. Quiero comenzar contigo específicamente, con Carolina. ¿Qué es lo que responde a esto? ¿Qué conclusión sacas de estos primeros datos que no son buenos para las mujeres? Claro, efectivamente, cuando hablamos del mercado laboral es importante empezar a analizar lo que son las brechas de género, ¿cierto? Eso es una primera mirada que nos da un indicio de cómo están las mujeres posicionadas en el mercado laboral y por lo general vemos que los indicadores, ya sea de participación, de tasas de ocupación, tienen menores indicadores con respecto a los hombres y lo mismo ocurre en el desempleo. En el desempleo las mujeres tienden a tener mayores tasas. Esto significativamente responde a un hecho histórico también con la composición del mercado laboral, donde las mujeres continuamente se ven desfavorecidas en ese sentido con respecto a su situación laboral y sus condiciones con respecto en relación a los hombres. ¿Qué es lo que estamos viendo en este sentido? Es que las tasas de desocupación se mantienen altas, ¿cierto? Lo que de nuevo responde a este contexto de bajo nivel de actividad económica y que esperamos que este segundo semestre mejore en algún sentido estos porcentajes. Y también lo que vemos es con respecto a las ayudas que se han entregado, y es que, por ejemplo, el gobierno ha entregado ayudas que tratan de solventar esta situación. Tenemos, por ejemplo, la parte del IFE laboral, tenemos el subsidio Protege, también tenemos el bono de trabajo a la mujer, y también cuando hablamos del empleo joven, ¿cierto? Hay un subsidio al empleo joven, que vienen siendo ayudas que son oportunas, que van en la dirección correcta, que vienen a tratar de solucionar estos déficits que se presentan en el mercado laboral, pero también el camino es para avanzar. Y en ese sentido todavía hay cosas que tienen que cambiar, hay leyes que tienen que cambiar y que vayan a mejorar las condiciones que tienen las mujeres dentro del mercado laboral. Una de ellas, por ejemplo, lo que recalcamos mucho desde los SEC y también con la Fundación Chile Mujeres, que lo destacamos en nuestro Zoom de género, es que haya un cambio, por ejemplo, en la regulación de la ley de sala cuna, que no solamente se tenga que colocar sala cuna en aquellos lugares o espacios de trabajo donde haya más de 20 mujeres contratadas, sino que esto también sea una responsabilidad compartida con los padres, y en ese sentido lo que buscamos es que las leyes sean atingentes a que la responsabilidad de los cuidados tiene que ser de ambos, tiene que ser tanto de las madres como de los padres. Y en ese sentido es importante repensar las leyes que tenemos, que hoy día están encareciendo la contratación de mujeres en el mercado laboral. Desde trabajando.com, Ramón Rodríguez, ¿cuál es el contexto, esa mirada que existe actualmente con respecto al mercado laboral, que por lo que se concluye no está fácil? ¿Y por qué sienten ustedes o ven en datos que impacta principalmente a los grupos que tenemos aquí presentes representados? Bueno, el análisis de los datos, que afortunadamente son miles de transacciones, ¿qué es lo que son estas transacciones para nosotros? Nuevas ofertas laborales, nuevos currículos, nuevas postulaciones, nos dan una información muy rica. Y como dijeron hace un momento, todavía estamos viendo efectos post-pandemia, eso es indiscutible. Y ahí los primeros efectos que vimos post-pandemia fue la carencia de postulaciones o la salida del mercado laboral de algunos grupos. Yo ahí me quedo con la parte positiva. Por ejemplo, las personas de más de 50 fueron las más resilientes. Siguieron buscando trabajo y siguieron, pese a lo deprimido del mercado laboral, siguieron enfrentando. Muy de la mano, yo creo, con lo que comentaba Carlos, de esa necesidad de enfrentar el día a día y esa necesidad de tener trabajo, a diferencia, por ejemplo, de los grupos que se restaron más rápido, que fueron los jóvenes. Dijeron, me quedo tranquilo en casa, quizás no me arriesgo o quizás hago un cuidado de alguna persona que esté bajo mi responsabilidad, pero hubo comportamientos muy distintos. También respecto a la mujer, hemos visto que históricamente existe este gap de género, que de forma transversal ha ido mejorando en algunos casos, pero vemos
comportamientos que se van perpetuando en el tiempo y que incluso afectan a personas que tienen la misma formación, tomando mujeres, grupos de mujeres y grupos de hombres de la misma formación, del mismo año de egreso, vemos que, por ejemplo, tienen una menor pretensión de renta al minuto de postular a un cargo. Entonces uno dice, ¿por qué está ocurriendo esto? Y estos son comportamientos que se han evaluado y estudiado durante mucho tiempo, pero que básicamente tenemos que pelearlo con herramientas que impidan eso o que eliminen esos comportamientos, que son, por ejemplo, la transparencia en las ofertas laborales, el que estén disponibles las informaciones del lugar de trabajo, de las condiciones de traslado, de la remuneración, que es algo muy importante, que además vemos que cuando hay transparencia en esa información, la calidad o básicamente el match que hay entre la oferta y el candidato es mucho más cercana. Entonces, nosotros vemos que el camino de darle una mayor información a cada uno de estos grupos es un camino que puede ayudar a mejorar el mercado laboral, puede ayudar a acelerar los tiempos de encuentro de trabajo y esa es la cruzada por lo menos que estamos teniendo nosotros desde trabajando.com, más allá de cosas que no podemos cambiar, que son las de la economía y la remuneración y la actividad económica, que eso es algo que básicamente para nosotros es un dato. Carlos Román, director ejecutivo de Senior Lab, algo nos dijiste al comienzo de lo difícil que probablemente se vuelve para los seniors. ¿Quiénes entran en esa categoría y cuáles son el principal problema que están presentando actualmente? Mira, actualmente depende mucho de cada organización, pero lo que se está fijando y se habla de que es la generación senior es de 50 hacia arriba. ¿Y por qué? Porque desde ya los 50 hacia arriba la dificultad de encontrar trabajo aumenta. De hecho, en algunas encuestas se dice que el 70% de los reclutadores reconoce que ve la data al momento de ver los currículum. La empresa, más de la mitad de la empresa en Chile declara que en el último año no contrató a una persona sobre 55 años y por ende la realidad nacional le golpea más fuertemente a este grupo de sobre 55 años. Y cuando uno piensa que la expectativa de vida en Chile es 80, dice, de 50 a 80 son 30 años, o sea, es toda una vida. Por ende, la necesidad de trabajar y la necesidad económica, porque es la principal búsqueda que hacen las personas mayores al momento de conseguir un empleo, algo que es latente. En segundo lugar, ya cuando miramos otras cifras, sobre todo de personas sobre 60, 70 años, aparte de la necesidad económica, hay también un interés de seguir sintiéndose activo en una sociedad que lo excluye. Pero cosa interesante es que en los grupos de personas mayores lo que empieza a ocurrir es que uno lo que ve es mucho emprendimiento. Entonces, para poder solventar el tema económico, empiezan a emprender. Entonces, eso es un fenómeno interesante que podríamos abordar, que tiene que ver cómo apoyamos a este grupo para que pueda emprender y tenga más herramientas a la hora de emprender, porque en el mercado laboral les cierran las puertas, en el mercado laboral más convencional. Entonces, ahí tenemos un desafío importante y nosotros estamos trabajando con algunas empresas que empieza a aparecer el grupo de personas mayores como el tercer grupo prioritario. Cuando uno les pregunta a la empresa, el primero es el tema de enfoque de género, en segundo lugar, discapacidad, y en tercer lugar empieza a aparecer como personas mayores. Entonces llegan con una duda de por qué aparece este grupo y por qué es importante. Pero si uno piensa en datos, de aquí al año 2030, 1 de cada 4 personas en Chile va a tener sobre 60 años y al 2050, 1 de cada 3 personas va a tener sobre 60 años, lo que nos da para pensar qué estamos haciendo hoy día para poder atender una realidad que es latente y se viene, que es un cambio demográfico muy fuerte. Bueno, cuando hablamos de inclusión, lo primero que se nos viene a la cabeza probablemente son personas con algún tipo de discapacidad y que siempre hemos arrastrado en el tiempo ese debate, si es que hacemos lo suficiente por ellos. José Antonio Alonso, presidente de la Red de Empresas Inclusivas de Sofofa, ¿cómo estamos allí? ¿Qué tan atrasados estamos allí? ¿Qué tanto se está haciendo realmente porque la inclusión sea como algo más automático, no un esfuerzo de la empresa, no de cumplir con una cuota mínima, sino que la incorpora simplemente por sus virtudes, sus capacidades? Mira, en Chile existen 2.7 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Estas son personas mayores de 18 años. Eso es mucha gente. Es más que toda la población del norte grande y norte chico de Chile. Es más que toda la región de Valparaíso, es 4 veces Maipú y así, digamos. Es decir, incluso si uno lo lleva a las votaciones de las elecciones políticas, es más de la mitad de los votos del presidente electo actual, digamos. Es decir, es mucha gente que tiene discapacidad en Chile.
Y en ese contexto, de ese 2.7, existe 1 millón de personas que tienen una discapacidad leve o moderada, o incluso imperceptible. Y esas personas tienen posibilidad de trabajar. Entonces, al final del día, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de capacitarlas, ayudarlas, entregarles mayores herramientas y oportunidades para efectos de que también las organizaciones se puedan ajustar, adaptar y poder incorporarlas por mérito, no porque existe una cuota. Nosotros actualmente tenemos una cuota en Chile que es el 1% para aquellas empresas que superen las 100 personas, y la realidad es que el cumplimiento de esa ley es bastante bajo todavía. Se está cumpliendo mayormente en empresas más grandes, en pymes menos y en, si se quiere, en microempresas mucho menor por temas de capacidad. Ahora, si nosotros tomamos lo que es discapacidad y lo mezclamos de alguna manera con género, nos damos cuenta de que de ese 2.7 millones de personas, la mayoría son mujeres. Y lo curioso que pasa ahí también, si uno analiza también los números del mercado laboral, es que a pesar de que existen más mujeres con discapacidad, por lo tanto son más personas con discapacidad, representan un porcentaje menor en la fuerza de trabajo versus los hombres. Por lo tanto, si tuviéramos que traslapar, vemos que mujeres con discapacidad tienen muchísimos más problemas para poder entrar al mercado laboral. Ahora, esto es un trabajo two-way street, como se le dice, es decir, una calle de dos vías. No solamente, es decir, aquí tenemos que establecer puentes, precisamente. Y un poco yendo a tu pregunta, Gerardo, ¿en qué estamos o cómo estamos? Hay muchos actores haciendo muchas cosas, pero tenemos que de alguna manera generar una alianza, un trabajo público-privado para que esto se convierta en algo escalable, exponencial en el tiempo y que nos podamos hacer cargo eventualmente de esas 1 millón de personas que están ahí con posibilidades de entrar al mercado laboral. Muy bien, ahí tenemos nuestra primera ronda de respuestas con respecto a lo que estamos hablando hoy, seminario de AFP Habitat, desafíos en el mercado laboral, las claves para lograr la inclusión. ¿Sabías que tus ahorros siempre serán tuyos y nunca quedarán para la AFP? En Habitat tienes la tranquilidad de que tus ahorros están, porque tus ahorros son tus ahorros. Llevan más de 40 años con el objetivo de cuidar tus fondos y hacerlos crecer a través de la rentabilidad que te entregan. Tus ahorros siempre serán tuyos y nadie te los puede quitar. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Vamos a una nueva ronda de preguntas con Carolina Molinare, en esta ocasión economista investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la UDP. Y aquí apunta esta pregunta. Según cifras, faltan 174.000 empleos para alcanzar los niveles de empleo juvenil previos a la pandemia. ¿Hay alguna iniciativa que se está implementando para crear oportunidades de empleo significativas para incorporar los jóvenes en Chile? ¿Alguna que puedas mencionar? ¿De los jóvenes? Sí. Tenemos el subsidio al empleo joven. Eso vendría siendo una iniciativa hoy día. ¿Funciona a todo esto? ¿Funciona o no? De acuerdo a los datos que da el gobierno, tanto el subsidio del empleo joven como el bono de trabajo mujer aumentó su cobertura en un 8,3% durante este año. Entonces, en ese sentido, las ayudas se están brindando. Obviamente estamos en una situación todavía compleja, ¿cierto? Un mercado laboral que está resiliente. Entonces, en ese sentido, son ayudas que van en la dirección correcta, pero que evidentemente se pueden potenciar con otras iniciativas que también favorezcan, ¿cierto?, el empleo de los jóvenes en este caso, y también, como mencionaron acá los otros panelistas, de las personas sobre los 55 años, que vemos que efectivamente cuando, por ejemplo, pierden su trabajo, efectivamente se demoran mucho más tiempo en poder volver a encontrar otro trabajo, o muchos de ellos de hecho deciden jubilarse ya a una edad cercana a los 60 años, que es un caso cierto que para los hombres debería ser alcanzar una pensión a los 65. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros vemos con los datos es que cuando hablamos, por ejemplo, de tasas de participación en el mercado laboral, que es que la gente decide, ¿cierto?, dejar de participar en el mercado laboral, hay que hacer la distinción entre lo que vemos para los jóvenes y lo que vemos para las personas adultas. En el caso de los jóvenes, efectivamente, se han retirado del mercado laboral, lo que pasaría, ¿cierto?, al estado de inactividad, pero lo importante es entender la razón de esto. La razón de por qué los jóvenes están dejando de lado la participación en el mercado laboral responde a estudios. Ellos deciden dejar el mercado laboral para dedicarse a estudiar.
Entonces eso en un corto plazo podría ser algo visto como negativo, aunque de manera súper acotada, porque estaríamos quitando personas de la fuerza laboral, pero tiene retribuciones muy positivas en el largo plazo, toda vez que estos jóvenes van a empezar a buscar opciones, ¿cierto?, de incrementar su capital humano y después retribuir en ese sentido a la economía. O sea, en el caso de los jóvenes, hoy día tenemos que efectivamente hay una menor participación en el mercado laboral que responde precisamente a las condiciones de estudio y que por lo tanto hay que enfocarnos también entonces en aquellos estudiantes, ¿cierto?, en aquellos jóvenes que están buscando ahora un trabajo y brindarles, ¿cierto?, los apoyos y las ayudas necesarias como vendría siendo este subsidio. Pregunta para Ramón Rodríguez, gerente general de Trabajando.com. ¿Los jóvenes menores de 24 años, los adultos mayores de 65, tienen alguna dificultad en la recuperación del empleo tras la pandemia? Lo mencionaste al comienzo, es decir, esas cifras todavía no se equiparen. ¿Hay alguna estrategia que ustedes hayan detectado para apoyar la empleabilidad de estos grupos demográficos y poder reintegrarlos? A lo mejor ustedes en la forma de que la gente busca trabajo, ustedes logran detectar eso, ¿no? De qué caminos siguen para intentar obtener el puesto de trabajo. Sí, bueno, es acercar esta oferta a cómo son las personas hoy día, cuáles son sus variables de decisión. Hay algo que es un poquito más general. Hoy día, por primera vez, se han juntado 3 o 4 generaciones en el trabajo, incluso en países más avanzados ya hay 5 generaciones trabajando. Y la forma de buscar trabajo, la forma de acercarse es muy importante. Eso también va de la mano con cómo las empresas se están posicionando. Aquí el concepto de marca empleadora y cómo yo voy a buscar y voy a traer ese talento es muy importante. ¿Por qué? Porque sobre todo durante pandemia se gatillaron cambios muy importantes en la valoración de las personas al momento de elegir un trabajo. Aquí hay 2 componentes. Una que el mercado está buscando talento, pero otra también que hoy día cada vez más ese talento es más exigente en exigir dónde trabajar. Si tienen, por ejemplo, políticas de responsabilidad social corporativa, si tienen programas de diversidad, equidad e inclusión. Algo que ha gatillado mucho es cuáles son las consideraciones de flexibilidad o no durante pandemia y ahora post pandemia. Entonces, hay mucho que hacer por el lado de las empresas en acercarse a estos grupos de interés, en particular con los jóvenes. Sí, nosotros trabajamos con muchas empresas que están acercándose, que se han hecho parte, por ejemplo, de nuestro programa Trabajando Starter para primer empleo y prácticas durante los estudios, prácticas y trabajos part-time durante los estudios. Y también lo vemos con empresas que se están acercando y están tratando de influir en cómo se recluta, por ejemplo, a personas de más de 50, que si uno lo lleva a datos duros, la pirámide demográfica todos sabemos que ha ido cambiando mucho durante este tiempo, pero la componente de personas de más de 50 años seguía siendo más o menos el 10% del total que podría entrar a la fuerza laboral, pero ese porcentaje hoy día cambió. Hoy día está cerca del 20%. Entonces, en particular, si lo llevamos a números, decíamos que efectivamente la brecha de género es como el grupo de interés más importante hoy día. Del orden de la mitad de la fuerza laboral son las mujeres. Y si uno lo lleva a números duros, lo comentaba antes José Antonio, con las personas de diversidad y equidad e inclusión, que andaban en el orden de las 2,7 millones por ahí. Uno lo lleva al mundo de las personas mayores, de la generación Silver, están más de 3 millones. Entonces, ya son muchos los grupos de interés que debemos preocuparnos para tratar de además influir en un mercado laboral que está complejo. Entonces, aquí también es importante que las empresas puedan elegir realmente cuáles son sus grupos. Hay otra componente que es muy importante hoy día, que tiene que ver con toda la digitalización. Las empresas se están automatizando, ni de hablar hoy día con toda la disrupción de las tecnologías de inteligencia artificial generativa. Eso está influyendo en los mercados porque también hay algo que de repente se nos olvida porque estamos acostumbrados a estar muy cómodos entre el mar y la cordillera, pero hoy día la economía es global. Hoy día es posible contratar a una persona en Argentina donde, por ejemplo,
la brecha de cambio es brutal. Entonces yo puedo encontrar capital humano muy preparado, con habilidades muy desarrolladas, quizás a la mitad del valor que lo contrataría aquí. Entonces, eso es lo importante que podamos abordar y enfrentar, y yo creo que ahí de fondo hay bastantes temas que tienen que ver con la regulación del mercado laboral que está hoy día. Yo creo que ahí tenemos una brecha bien importante, porque son demasiadas variables las que están influyendo. Creo que es muy razonable y es muy destacable que vayamos subiendo el ingreso mínimo a valores mayores, pero cuando sumamos el tema del ingreso mínimo, sumamos el tema de las pensiones, sumamos el tema de las 40 horas, y empezamos a meter tantos ingredientes en la sopa que el mercado le cuesta reaccionar. Entonces, es importante poder ponerle foco a esas políticas para que pueda agarrar vuelo, porque lamentablemente estamos, entre comillas, en un modo muy ralentí, si lo quisiéramos llevar a un término. Claro, un término automotriz, claro, podríamos decir, porque hay un mar de fondo, ¿no? que es el desempeño de la economía, que no ha sido bueno. Sí. Le damos las gracias a Ramón Rodríguez por esa respuesta. Quería preguntarle a Carlos Román, director ejecutivo de Senior Lab UC, en el caso de los adultos mayores que nos mencionaba, que me llama la atención, generación Silver, decía recién Ramón Rodríguez, 50 años, ya generación Silver. ¿Qué es lo que pasa en específico con las políticas y programas destinados a facilitar la inclusión en el mercado laboral para aprovechar esa experiencia? Es decir, ¿las empresas rehuyen de esta generación definitivamente o no? Sí, rehuyen, pero empieza a aparecer un tema que es importante. Bueno, se ha mencionado un poco acá en el panel. De hecho, esta idea de que ya se empieza a considerar que desde los 50 años hacia arriba a las personas les cuesta encontrar trabajo es bien dramático. Si uno piensa que para el año 2050 la mitad de la población en Chile va a tener más de 50 años. Y por ende a nosotros nos preocupa y estamos trabajando con algunas empresas para poder entender cuáles son los principales desafíos que se ven enfrentados. Y quizá uno de los principales temas tiene que ver la percepción que tenemos respecto a la vejez. De hecho, si nosotros nos preguntáramos qué entendemos, cómo vemos la vejez y lo que significa ser una persona vieja, trataríamos de escapar de esa mirada. Y de hecho en los grupos sociales, cuando uno se junta, uno dice, no, yo no soy viejo, estoy joven todavía. Y es porque tenemos una percepción errada de lo que significa ser viejo o vieja. Y en ese sentido, las empresas tienen una mirada también de la misma forma. O sea, dicen, una persona mayor sobre 55 años, sobre 60 años, me va a aportar menos que una persona joven. Va a ser más lenta, quizás no va a andar al ritmo que otros grupos y por ende, por eso pasa que cuando uno ve la cifra y a nivel global, por ejemplo, el 85% de los currículums son descartados cuando las personas tienen sobre 55 años. Eso es datos a nivel internacional. O sea, es bien dramático, no solo a nivel del contexto local, sino a nivel del contexto internacional. Y en ese sentido estamos trabajando con alguna empresa y hay buenas prácticas que valdría la pena quizás comentar. Hay empresas que por razones propias, porque también han tomado la decisión de integrar este grupo, han establecido, por ejemplo, cuotas mínimas, tienen cupos reservados en algunos puestos para personas sobre 60 años, están generando programas de intercambio intergeneracional para poder reconocer la experiencia de las personas mayores y también la experiencia de los más jóvenes y ver cómo en ese proceso se producen un intercambio rico en conocimiento y aprendizaje. Están trabajando en programas de retiro que puedan atender las trayectorias de vida de las personas mayores. En ese sentido, le están dando la posibilidad de informarse y aprender sobre lo que significa emprender, sobre conocer el sistema de pensiones, de salud, de lo que se les viene a futuro. Hay como una serie de iniciativas que algunas empresas están adoptando, pero son las menos. Entonces nosotros necesitamos que más empresas lo empiecen a hacer, porque nosotros decimos en Senior Lab que ya no es una opción no hablar del tema. De lo único que estamos seguros en muchas de estas conversaciones es que estamos envejeciendo. Entonces, sabemos que vamos a envejecer, entonces no podemos ya seguir rehuyendo este tema. Muy bien, muchas gracias a Carlos Román. Vamos a la siguiente pregunta, pero no se la voy a hacer yo, específicamente a José Antonio Alonso. Se la va a hacer parte de quienes nos escuchan a esta hora y que han participado a través de nuestro WhatsApp más 569-992-209-38, que son quienes están atentos a este seminario Desafío en el mercado laboral, las claves para lograr la inclusión. La leemos a continuación. ¿Cuáles son las principales barreras para lograr la inclusión
laboral, José Antonio Alonso? Hay dos tipos. Por un lado, desde las personas. Primero, tiene que ver con la educación. Las personas con discapacidad tienen gaps o brechas de educación que son más grandes que las brechas de educación que tienen las personas sin discapacidad. Eso es lo primero. Lo segundo es la capacidad de las organizaciones de poder adaptarse para poder acoger a las personas con discapacidad en los distintos niveles para efectos de que puedan trabajar en aquellas organizaciones que pueden ser tanto públicos como privadas. Yo ahí quería retomar un poco lo que dije en la respuesta anterior, en el sentido de que si bien el cumplimiento de la ley todavía es bajo, tiene que ver no porque las empresas no quieran hacerlo, incluso también tomando el tema que decía Carlos con las personas mayores de 50, es porque también tenemos que visibilizar algunos estudios, números concretos, específicos, que dan cuenta de que efectivamente sí es un buen negocio poder tener, por ejemplo, personas con discapacidad. ¿Por qué? Primero, tienen mejores índices de rotación. Eso significa que se mantienen más tiempo en los trabajos. Generan un 45% mejor del punto de vista de clima laboral. Es decir, cuando las personas sin discapacidad trabajan con personas con discapacidad, se genera un mejor clima laboral. Y también hay algunos estudios que indican que aquellas empresas que cuentan con políticas de inclusión, cuentan con cuotas con personas, más que cuotas en realidad con personas con discapacidad, tienen 2 veces mayores posibilidades de llegar a los resultados que están buscando desde el punto de vista económico. Entonces, al final del día, más que llevarlo por una ideología o simplemente llamar o considerarlo como una causa, aquí lo que nosotros tenemos que ver es el lado de la productividad, el lado de la sostenibilidad de los negocios de esas empresas y cómo sí es un buen negocio que, por ejemplo, las empresas tengan personas con discapacidad, tengan mayores de 50. En ese sentido, yo siento que hay un trabajo que hacer en cuanto a visibilizar esos números. Pero si tuviera que en una frase responder la pregunta de la persona, hay brechas hay que adaptarse tanto del lado de las personas, pero también de las organizaciones, tender los puentes. Muchas de las empresas no saben dónde están las personas. Tampoco las saben segmentar y tampoco saben o tampoco tienen el conocimiento para ver cómo se tienen que adaptar. Y por otro lado, las personas nunca han enfrentado una entrevista de trabajo, nunca han armado un currículum, no tienen redes, no tienen contactos, no tienen una plataforma en la que puedan pivotear para poder ponerse en contacto con esas empresas, esa organización. Perfecto, ahí está la respuesta que nos entrega José Antonio Alonso, presidente de la Red de Empresas Inclusivas de Sofofa, en este seminario FP Habitat, a quienes nos están escuchando a esta hora y participan a través del más 569-992-209-38. Vamos a la siguiente pregunta, y esta es la siguiente. ¿Cómo funcionan los sistemas de gestión del proceso de selección y cómo lograr pasar los filtros? Esa tiene nombre para Ramón Rodríguez. ¿Cómo se hace eso? Bueno, es muy distinto. Todas las empresas enfrentan su proceso de reclutamiento y atracción de talento de forma distinta. ¿Cuál es nuestra apuesta desde trabajando.com? Nosotros le entregamos a las herramientas a las empresas para que ellos puedan aplicar los criterios que tienen. Filtros de todo tipo. Ellos pueden efectivamente poder elegir y valorar distintos temas. Ahora, ¿cómo ha ido evolucionando eso en el tiempo y cuál ha sido nuestra apuesta? Tratar de entregar herramientas lo más objetivas posible. Por ejemplo, hoy día nosotros le disponemos a las empresas un test digital donde las personas pueden contestar desde su celular, por ejemplo, y medir distintos tipos de habilidades. Por ejemplo, habilidades blandas, habilidades de comunicación, habilidades de socialización, habilidades de tolerancia al estrés, con tal de poder ponerle datos duros a ese proceso. Como bien mencionaba José Antonio, el hacer un currículum es un proceso que requiere ciertas habilidades y hay muchas personas que no la tienen o no lo han hecho o lo han hecho cada mucho tiempo. Entonces, aquí lo importante es tratar de entregarle herramientas objetivas y que sean precisas. Me estoy adelantando un poco
a la tendencia que está ocurriendo, y nosotros desde Trabajando.com ya llevamos más de un año trabajando en un modelo de inteligencia artificial que, más que filtros, lo que vamos a hacer es juntar en un modelo de inteligencia artificial donde va a poder rankear todas las componentes de la oferta, o sea, todo lo que la empresa describió como una necesidad para ese cargo, contra todas las propiedades del currículum, porque obviamente cuando uno está revisando y ve el currículum, va viendo los primeros datos, pero quizás hay algo muy importante que está en una componente o en una experiencia más atrás. La gracia de la inteligencia artificial es que podemos mezclar toda esa información y mapearla de forma consistente y sin sesgo, para luego de eso entregarle la valoración y hacer parte del proceso. Y ojo, aquí también es algo que hemos tratado de impulsar, es que el proceso no solo lo lleve el área de reclutamiento, sino que también se involucre el área que va a contratar finalmente la persona. Entonces ahí también están herramientas para que se pueda colaborar en un mismo lugar, en una plataforma, y no tener que estar intercambiando también datos personales por correo, por cosas así. Entonces lo importante aquí es que se le puedan entregar las herramientas, porque al final del día cada empresa es una cultura y cada empresa puede valorar distinto un tema versus otro. Entonces lo importante ahí es poder hacerse match. Ahí la respuesta de Ramón Rodríguez, gerente general de Trabajando.com. Vamos a la siguiente pregunta. Esta es para Carlos Román, director ejecutivo de Senior Lab UC. En cuanto a nuevas oportunidades, ¿no debería ser parte de la inclusión proteger el valor de la experiencia? ¿Existen subvenciones complementarias del Estado para personas con más de 30 años de trabajo? Mira, es una pregunta que pareciera ser obvia y que a todos nos parece obvia en la conversación. Claramente deberíamos valorar la experiencia. De hecho, si uno ve los datos, el otro día hablábamos de que los presidentes de los directorios de las empresas en Chile, la edad promedio es 62 años. Entonces, es contraproducente pensar que cuando se valora en esos cargos que tiene que ver con tomar decisiones, la experiencia, y las personas tienen más edad, a la hora de contratar se fijan en la edad. Entonces es como muy contraproducente ese doble discurso que a veces entregan las empresas, lamentablemente. Y en ese sentido sí deberíamos valorar la experiencia, pero no tan solo como desde lo que implica la experiencia en sí. Ahí estoy de acuerdo con José Antonio de que tenemos que ser capaces de entregar datos duros del aporte que entregan las personas mayores al interior de la organización. Y al igual que quizás las personas con discapacidad, las personas mayores también tienen menos rotación laboral, tienen un sentido de pertenencia vital con el trabajo que le hace quedarse, son más comprometidas con el trabajo, que tiene que ver con un aspecto generacional. Normalmente nos ha pasado seguramente cuando hablamos con una persona mayor que nos dice cómo te vas a renunciar si el trabajo es el trabajo. Por lo mismo, tiran menos licencias médicas, o sea, no... Eso lo he escuchado mucho, ¿eh? Yo no falto nunca, ¿cierto? Sí. Los más antiguos dicen, ustedes los más jóvenes, no por mí, sino que por los más jóvenes que yo, ustedes faltan mucho, nosotros no faltamos nunca. Pasa eso, por lo mismo no tienen tantas licencias médicas, se comprometen mucho con el trabajo, y también está comprobado que la idea, cuando hay equipos intergeneracionales que tienen el valor de la experiencia con el valor también de la experiencia que pueden entregar grupos de otras generaciones más jóvenes, los equipos son más innovadores y les permite complementarse de muy buena forma. En ese sentido, nosotros invitamos a la empresa a que puedan generar acciones. A nivel de lo que ocurre en temas de políticas como públicas, Sense tiene un programa, Experiencia Mayor, que entrega una subvención para la contratación y capacitación de personas mayores, pero todavía falta mucho por hacer. Es un tema relativamente nuevo. O sea, a nosotros nos parece quizá un poco extraño que sea tema nuevo, sabiendo que la tendencia demográfica se viene estudiando hace mucho tiempo, pero es un tema nuevo. Entonces, creo que Chile está en un buen pie. Chile va a ser el país más envejecido de la región de aquí al año 2030. Va a estar por sobre Uruguay y Argentina, que son los países que estamos ahí compitiendo en temas de edad, lo que implica tremendos desafíos a nivel estatal. Y en ese sentido creemos que desde las distintas áreas de gobierno hay que hacer cosas, desde el trabajo, desde economía, desde seguridad social, y ahí hay tremendo, incluso de salud, pero de salud quizás es lo que más se viene trabajando con este grupo. Ahí la respuesta entonces de Carlos Román, director ejecutivo de Senior Lab UC. La siguiente pregunta es para Carolina Molinares, pero también la voy a hacer extensiva a todos nuestros panelistas. Ella es economista investigadora del Observatorio de Contexto Económico de la UDP. ¿Vamos a la pregunta? ¿En qué pueden aportar las instituciones formadoras para la inclusión laboral, Carolina? O sea, yo creo que
cuando hablamos de términos de inclusión, ¿cierto? El rol del Estado, el rol del gobierno, el rol que tiene el ente público, ¿cierto? De poder apoyar a las personas para que se puedan integrar al mercado laboral es fundamental. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de las capacitaciones, igual siempre es importante repensar las capacitaciones. Hoy día estamos en un mundo donde la tecnología avanza y en ese sentido vamos a encontrarnos con empresas y con procesos que cada vez van a ser más automatizables. Entonces, cuando hablamos de la capacitación y cuando hablamos de, por ejemplo, empresas formadoras que capacitan a los trabajadores y a las trabajadoras, hay que enfocarnos bien en qué los vamos a capacitar. Y en ese sentido hay que repensar esas instituciones con el foco de qué es lo que tienen que entregar. Y para eso enfrentándonos a un mundo, ¿cierto?, en que cada vez está más automatizable, en que cada vez los trabajos pueden ser reemplazados tal vez en algún caso con la inteligencia artificial. Entonces, cuando hablamos de la capacitación, tiene que ser trabajadores que se sumen a este carro para que no pase esto de la obsolencia, ¿cierto?, laboral, en donde los trabajos vienen siendo reemplazados. Y ahí el rol de las instituciones se vuelve fundamental, no solamente en términos de la inclusión laboral, en el sentido, por ejemplo, de la automatización, sino también en aspectos mucho más amplios, lo que tiene que ver, que hablan el tema, ¿cierto?, del rol de las instituciones de la discapacidad, de los adultos mayores. Entonces, aquí hay que repensar que tenemos muchos grupos, muchos conjuntos en el cual tenemos que hacer políticas que sean focalizadas para ellos, pero que conversen entre todos. No hay que ponernos a competir, ¿cierto?, como en dónde vamos a centrar más los focos, sino que tenga una mirada y una visión un poco más integradora en ese sentido. Tenemos otra pregunta. El tiempo nos va ganando, pero nosotros también tratamos de responder a eso. Vamos a la siguiente pregunta. Ya la vamos a tener por ahí. Y esta, entiendo, va para Carolina y también para Carlos Román, director ejecutivo de Sinolab. ¿Usted? ¿No? ¿La tenemos ahí? Porque tengo una pregunta para cada uno de ellos que es una pasada. Ahí está. ¿Qué pasa con los recién titulados? ¿Cómo fomentar que las empresas den esa primera oportunidad? Oye, ¿qué cuesta? Con experiencia laboral. Lo primero que uno le pide, ¿no? No importa la edad. Ramón, quiero comenzar contigo y después vamos con Carolina. ¿Ramón o Carlos? Perdón, con Carlos Román, perdón. Bueno, nosotros en general no atendemos a este grupo, que son los recién titulados, como dice la pregunta, pero quizá... No, lo opuesto. Lo opuesto, pero quizá podemos complementar con el rol que tienen las universidades, que quizá un poco hacía foco la pregunta anterior, y creo que ahí hay un tema súper interesante que tiene que ver que las universidades históricamente han sido las principales promotoras de los ecosistemas de innovación y emprendimiento, y por ende, cuando uno ve las cifras y los números de quiénes son los emprendedores de emprendimientos dinámicos, como le llama Corfo, startups que pueden crecer, son normalmente jóvenes. Pero en Chile tenemos una alta tasa de emprendedores mayores. Entonces ocurre que la universidad, por un lado, le estamos hablando a un grupo que es más joven, porque obviamente su planta de estudio, quienes estudian magíster, los MBA, y por otro lado están las personas mayores. Entonces creo que hay una oportunidad de acercar estos mundos porque ante esta escasez de empleo, el emprendimiento parece como algo fundamental y las personas mayores son emprendedoras. Lo que pasa es que a veces no tienen herramientas para poder emprender y competir igual en el mercado con otro tipo de emprendedores. Perfecto. Igual Ramón Rodríguez queda perfecto para esta pregunta. Entonces, voy contigo, después con Carolina y también tengo una pregunta para José Antonio Alonso. Yo voy a tratar de aportar antes un tema en el tema de formación. Aquí lo cargamos mucho a las instituciones, cuál es la responsabilidad de las instituciones. Y juntándolo no solo en el mundo joven, sino que también en el mundo más senior, la responsabilidad nuestra de cada una de las personas que trabajamos de formarnos. Y afortunadamente hoy día con la innovación que ha ocurrido con los medios digitales, hay muchísimas posibilidades de formarse a través de canales digitales y a costos muy baratos. Entonces, aquí también hay un llamado a que las personas vayan a Internet, busquen los cursos, los microcursos, incluso en redes sociales. ¿Eso, hoy día, ¿eso hace diferencia? ¿Puede hacer la diferencia? Eso ¿sí? Claramente puede hacer la diferencia. El haberse formado en el pasado, yo creo que es parte también del pasado. Hoy día la formación tiene que ser continua. Hoy día el mercado laboral está cambiando constantemente. Entonces, si nosotros nos quedamos tranquilos con los conocimientos que adquirimos en el pasado, vamos a estar fuera del mercado laboral. Un microcurso, un curso gratuito, a veces puede hacer la diferencia. Como te digo, desde formación a través de pequeños expertos e influencers en redes sociales,
pasando a Perfecto. microcursos disponibles hoy día en distintas plataformas, incluso hay algunas instituciones de educación superior que han ido formándose, o ya cursos de formación a distancia que Perfecto. claramente te van marcando la diferencia, y eso es de forma transversal. Ahora, contestando respecto de cuáles son las variables, cuáles son las experiencias para el primer empleo, hay grandes experiencias que se pueden demostrar a través de lo que hiciste durante tus estudios, si es que estuviste en una formación terciaria, en la universidad, en un instituto profesional, voluntariados, en qué participaste, formaste parte de organizaciones sociales. Son experiencias que demuestran habilidades transferibles a una empresa. Si tú fuiste capaz de coordinar un equipo, vas a poder, en la universidad o da lo mismo en el colegio, vas a ser capaz de organizar también un equipo en el trabajo. Entonces, esos son el tipo de habilidades que hay que demostrar en un currículum, en una entrevista, para poder entrar a ese trabajo. Carolina Molinares, las mujeres también, ¿es doble la tarea allí cuando sin experiencia laboral se presenta mujer? ¿Y aparte con una desventaja? La mujer históricamente ha sido, cuando vemos los datos, por ejemplo, de educación, tienden a educarse más que los hombres, terminan más la universidad. Entonces, en ese sentido, ahí, en términos educacionales, podríamos decir que está a favor de las mujeres en términos de nutrirse educacionalmente. Sin embargo, cuando ingresan al mundo laboral, ahí ya está la primera barrera. Y por lo general tendemos a ver a las mujeres que tienden a ocuparse en empleos que sean de forma corresponsabilidad con las tareas del hogar. Entonces, una de las brechas que nosotros vemos en el ámbito del empleo es que las mujeres tienden a buscar trabajos, por ejemplo, que sean de jornada parcial, que no sean a jornada completa. Entonces, en ese sentido, ya a pesar de haber contado con los años de educación, ¿cierto?, de haberse formado en los institutos profesionales o en las universidades, vemos que cuando entran al mundo laboral ya se enfrentan a las primeras barreras en este mercado. Ya. Entonces, en ese sentido, es más compleja la situación. Y para José Antonio Alonso, si yo decía, ser mujer sin experiencia puede ser ya una tarea. O sea, tener discapacidad sin experiencia es objetivamente un problema actualmente, ¿o no? A ver, yo creo que siempre uno tiene que ver los problemas como desafíos o bien como oportunidades. Exacto. Y un poco tomando lo que decía Ramón, en el sentido de que todos estuvimos en un minuto de nuestras vidas o carreras frente al primer trabajo, frente a la primera postulación. Pero es importante poder que la curiosidad les permita a las personas complementar sus perfiles, complementar su experiencia, transferir lo que han hecho en sus vidas al mercado laboral, ofrecerlo, ponerlo a disposición. Ahí, en ese sentido, la curiosidad es clave. Y en relación a las personas con discapacidad, hay mucho miedo también. Las personas no quieren decir que tienen una discapacidad, no lo quieren declarar, no lo quieren registrar. Hay muchas personas adentro de las organizaciones que tienen discapacidad y que nadie lo sabe, porque creen que eventualmente se les puede perjudicar. ¿Pero es algo físico o algo cognitivo a veces? Hay distintos tipos de discapacidad, desde la bipolaridad hasta discapacidad física. Por lo tanto, obviamente que representa una barrera relevante, pero lo importante también es incentivar a las personas a tener arrojo, para no tener miedo de postular, acercarse, buscar las oportunidades, buscar la información. La información está ahí también, para que también las personas puedan, de alguna manera, preparar ese camino de llegar, en el caso que no tengan experiencia, a su primer trabajo, sin perjuicio de que tengan una discapacidad, sean una mujer, sean una persona mayor de 50, en fin. José Antonio, y para todos, estamos casi en el tiempo, pero quiero hacer un desafío de 30 segundos. ¿Por qué es bueno? Voy a comenzar con José Antonio Alonso, contratar a una persona con discapacidad. Es buen negocio para las empresas grandes, medianas y chicas, más comprometidos, mejor rotación, y les aseguro que les va a ayudar también a la sostenibilidad financiera, social y medioambiental de sus negocios a largo plazo. Carlos Román, ¿por qué es bueno contratar a una persona que tenga 50 o 55 o más?
Mira, es bueno y es necesario y ya no es una opción no pensarlo así a raíz de la tendencia demográfica. Y lo que mencionaba, hay mayor flexibilidad y adaptabilidad al espacio de trabajo, están dispuestos a trabajar en otro tipo de jornada, el tema de la licencia médica, el tema del aporte que le entregan a los equipos de trabajo que hace que sean más innovadores, hay menos rotación, hay un mayor compromiso con la empresa y en general van a estar dispuestos a ponerse la camiseta por la organización. Entonces, en ese sentido, las empresas deberían hacerlo y creo que van a comenzar a hacerlo porque la tendencia demográfica así lo indica. Carolina Molinares, los jóvenes, las mujeres, ¿por qué son buenas cartas para que las empresas las consideren? Es importante aumentar la participación tanto de los jóvenes, ¿cierto?, y de las mujeres en el mercado laboral, porque esto retribuye positivamente a nuestra economía. Mientras nosotros aumentamos nuestra fuerza laboral, esto incrementa los números de productividad, de crecimiento económico. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser más inclusivos, ¿cierto?, en nuestro mercado laboral y considerar a todos los actores relevantes que hoy día, por alguna razón, ¿cierto?, están dejando de participar en este mercado. Ramón Rodríguez, gerente general de Trabajando.com, me llama la atención que he visto en otros países que dice aquí no se pregunta nunca. Antes aquí tenías que incluir la foto, ya eso ha quedado atrás. Antes, no sé si ahora, ¿tú dices que todavía existe esto? ¿Todavía la foto? No, espero que no. La edad, por ejemplo, había gente en Canadá decía, la edad aquí jamás te la preguntan, ni siquiera se puede poner el sexo. Hay que poner solamente el nombre y la capacidad y en base a eso definen. Alguien de Alemania me decía, aquí ni siquiera importa tu título profesional, le importa que lo que tú sabes hacer les sirva para el trabajo que ellos desean que desempeñes. Yo ahí estoy de acuerdo que las habilidades finalmente son lo que uno tiene que medir. Una persona que tenga A, B o C habilidad es lo que finalmente una empresa necesita. Ahora, la tendencia de foto, la tendencia de edad va en contra de la tendencia de la marca personal. Hoy día hay redes sociales que se dedican al empleo, como LinkedIn, que justamente promueven que tú tengas una imagen acorde a tu perfil, que ojo, aquí también hay que hablar de sesgo. Puede ser muy importante que tú elijas a una persona que tenga un estilo para, nuevamente, volvemos a la cultura. Entonces, yo creo que hay que dejar atrás de estos estereotipos positivos para el trabajo, ¿no? Sino que es la mayor información, la mayor transparencia para encontrar ese match con la empresa que está acorde a tus principios, a tus habilidades y a tus desafíos. Y ahí yo tomo en general como respuesta equipos diversos, equipos con inclusión van a lograr respuestas distintas a un mercado que está cambiando. Y yo estoy seguro que esa respuesta va a ser más sustentable, va a ser más acorde al tiempo que estamos viviendo y va a ser al final del día más exitosa. Entonces, creemos firmemente en que contar con diversos grupos que te permitan aportar a tu equipo van a hacer que tu empresa, que el lugar donde estás trabajando sea más sustentable en el tiempo. Muy bien, usted lo ha escuchado y le damos las gracias a Ramón Rodríguez, gerente general de Trabajando.com. Ramón, ha sido un gran aporte haber escuchado sus opiniones aquí. Muchas gracias a ti. Lo mismo para Carolina Molinares, economista, investigadora del Observatorio de Contexto Económico de la UDP. Muchas gracias por haber venido, Carolina. Muchas gracias. Y Carlos Román, director ejecutivo de Senior Lab UC. Interesante lo que nos ha aportado sobre los trabajadores disponibles mayores, los silver. Sí, muchas gracias y quizás desde aquí en adelante vamos a hablar de economía plateada, que ese es un tema que lo dejo allí para que hablemos de la economía de las canas, que es lo que se viene en los próximos años. Y por supuesto a José Antonio Alonso, presidente de la red de empresas inclusivas Sofofa. Hay que atreverse más porque son buen aporte a la empresa, nos dice, ¿no? De todas maneras, así que hay que apostar por ellos. Hay que apostar por ellos. Y ellas, por supuesto. Muchas gracias a los cuatro por haber venido a este seminario FP Habitat, desafío en el mercado laboral, las claves para lograr la inclusión. Antes, un buen consejo. ¿Sabías que tus ahorros siempre serán tuyos y nunca van a quedar para la AFP? Bueno, en Habitat tienen la tranquilidad de que tus ahorros están, porque tus ahorros son tus ahorros. Llevan más de 40 años trabajando con el objetivo de cuidar tus fondos y hacerlo crecer a través de la rentabilidad que te entregan. Tus ahorros siempre serán tuyos y nadie te los puede quitar. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Despedimos aquí este seminario AFP Habitat, desafíos en el mercado laboral, las claves para lograr la inclusión. Gracias por habernos preferido. Que estén bien. Chao. Esto fue una nueva edición de Conversatorios AFP Habitat y Pauta. Agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados e invitadas a nuestro próximo encuentro.